Los invito a recorrer conmigo los caminos de palabra, las aventuras de textos, los abismos de ideas y teorías. Los invito a mi biblioteca, porque entre otras cosas la vida transcurre entre libros. Recorriendo mi biblioteca me encuentro con un texto emblemático, irreemplazable, hermoso. Son los 3 libros de la filosofía oculta de Agripa, de Enrique Cornelius Agripa. Un libro que ha sido considerado o mal considerado por algunos como introductorio a las ciencias ocultas, a la filosofía oculta, al hermetismo occidental. No es un libro simple de comprender. Todas las teorías de Agripa que fue acumulando a lo largo de su historia son presentadas en este compendio de estos 3 libros. Hablar de Agripa es hablar de un escritor, ocultista, un filósofo, un alquimista, un cabalista, médico e inclusive nigromante. Es una figura relevante en el Renacimiento, tan relevante o comparable a un Leonardo da Vinci o un Pico della Mirandola. La influencia primaria que encontramos en Agripa, tenemos a Marsilio Ficinus, y por otro lado tenemos a quien ha sido su maestro, Tritemius, cuya obra más emblemática es la estenografía, los libros de la estenografía. Adentrándonos en el texto, en el contenido del texto de Agripa, nos vamos a encontrar con 3 libros delimitados o denominados bajo 3 apéndices, bajo 3 formas de magia: la magia natural, la magia celeste y la magia ceremonial. El primer libro, el de la magia natural, va a ahondar en los 4 elementos, cómo considerar los 4 elementos, las composiciones elementales, cómo los elementos se encuentran correspondidos a los cielos, las estrellas, los espíritus, los ángeles. Vamos a entrar en las virtudes ocultas de todas las cosas. Nos hará entender, según su teoría, el espíritu del mundo, cómo son las operaciones para transmutar de un elemento a otro, cómo se comunican los elementos a través del arte de la transmutación. Vamos a entrar en este libro en las cosas dependientes de los planetas, las que dependen del Sol, de la Luna, de Saturno, de Júpiter, las de Marte, la de Venus, la de Mercurio. Va a hacer una incidencia importante sobre el mundo sublunar y cómo las influencias lunares inciden en este mundo sublunar. Va a ser una cierta estrategia divisoria de las cosas que dependen de los signos, de las estrellas. Y luego va a poner todo esto en práctica a través de diferentes formas de operaciones mágicas y cómo todas estas fuerzas se hacen realidad en el mundo físico, cómo se verifican en los hombres, cómo se verifican en la naturaleza, cómo el hombre está totalmente relacionado a esta magia natural. Por supuesto, está haciendo un breve recorrido en la temática que Agripa recorre en este primer libro. El segundo libro, el de la magia celeste, va a trabajar las matemáticas sagradas, va a adentrarse en la cabalística, en las matemáticas cabalísticas, va a recorrer los números, desde la unidad hasta la década, al undécimo, al duodécimo, y siguen las escalas. Cómo los números representan más que cantidades, cómo los números fueron representados, la importancia mágica de los números a la geometría sagrada, las virtudes mágicas de la geometría. Va a darnos a nosotros las pautas talismánicas en base a la geometría de las matemáticas de los planetas, las denominaciones
y la geometría de las casas lunares en los cielos y sus fuerzas, cómo las fuerzas celestes están directamente generando matemáticas especiales, las cuales pueden ser calculables. Luego de las matemáticas y la geometría va a avanzar a las imágenes, recorrerá las imágenes del zodiaco, las imágenes planetarias, y de a poco irá cerrando este libro acerca de la composición del alma del mundo, de los cuerpos celestes, la fuerza de la razón, qué es el alma del mundo, qué son las almas celestes y sus facultades, y cómo los 7 planetas gobiernan el mundo, y cuáles son los nombres secretos que son empleados en los discursos mágicos. El tercer y último capítulo de este libro es de la magia ceremonial. Aquí Agripa nos lleva a nosotros desde la religión o desde el pensamiento religioso a retrotraernos al pensamiento mágico, como el pensamiento mágico es la base del pensamiento religioso, cómo convertirse en un mago verdadero, en un realizador de maravillas. Va a ahondar, investigar, presentar la religión y la superstición. Nos va a hablar del sendero de la verdad en el mundo mágico, la necesidad de conocer a un Dios verdadero para la magia, los filósofos antiguos de la divinidad, cómo pensaban, cómo sentían. Nos va a hablar de los nombres divinos y su poder, el poder mágico de la pronunciación de estos nombres divinos. Va a empezar a hilvanar a Dios con el hombre a través de sus influjos. Va a empezar también a hablar de ángeles y demonios, quiénes son unos, quiénes son otros, qué es la orden angélica, qué es la orden de los demonios, demonios buenos, demonios malos, cómo calculamos los momentos celestes, terrestres, para que los nombres actúen, la atracción de demonios buenos, la atracción de demonios malos, las conductas humanas en respecto a eso, que son los dioses, que son los arquetipos de los dioses mortales y terrestres. Va a hablarnos de la creación del hombre a semejanza de Dios, dejando de lado la imagen, lo cual evidencia cuánto Cornelius Agripa conocía de las teorías gnósticas valentinianas y posvalentinianas de Alejandría. El poder del alma humana. ¿Qué es el alma humana? Las 3 especies de furores, los provenientes de las musas, los provenientes de Dionisios y las provenientes de Apolo. Y la 4ª especie enviada desde Venus. Va a hablar de la suerte y sus indicios, de las adivinaciones. Va a hablar de la abstinencia, el ayuno, la castidad, la soledad, la tranquilidad y el ascenso del espíritu, de las cosas sagradas y consagradas. Debo notar que en algunas publicaciones aparece un 4º libro totalmente apócrifo, no coincidente con el verdadero 4º libro, publicado totalmente aparte de los 3 libros de la filosofía oculta. En las versiones comunes aparece como el 4º libro de las ceremonias mágicas. La verdad que este 4º libro es apócrifo, como les mencioné, y no sería directamente desde un texto de Agripa. El 4º libro real de las ceremonias mágicas tiene otro contenido que no es el publicado habitualmente. Por ejemplo, en español tenemos la versión de Editorial Kier. En la versión de Editorial Kier, el libro 4º aparece como apócrifo. Y aparecen formas ciertamente mágicas de operaciones de los planetas, formas para atraer genios buenos y malos, espíritus buenos y malos, invocaciones y formas diferentes para atraer las almas de los difuntos, etc. Debo decir que esto no coincide con la realidad del 4º libro de Agripa, que fue publicado a posterior de su muerte. El 4º libro de Agripa contiene
5 apéndices, 5 textos sobre la geomantia, elementos mágicos de Pedro de Ábano, la geomancia astronómica, la naturaleza de los espíritus y la magia de Herbatel. Agrifa se impone tomar estos textos que no son de él y publicarlos y comentarlos y ponerlos en una tesitura práctica. O sea que no estamos hablando realmente en las publicaciones habituales que el cuarto libro sea real, sino es apócrifo, lo cual no desmerece su lectura ni su contenido, pero no es directamente del cuarto libro de Agrifa publicado posterior de su muerte. Con esto espero que les interese la lectura de este libro. Vuelvo a repetir que no se trata de un libro introductorio, bien podría serlo si alguien se anima. Se deben tener conocimientos previos de astrología, conocimientos previos de ciertos principios básicos del hermetismo, del pensamiento hermético, de las matemáticas, etcétera, para poder hacer que la lectura sea más amena. El libro es complejo, llega por momentos que es muy complejo. Las ediciones generalmente vienen muy bien editadas en el sentido de buenos gráficos, cuadros, etcétera, que hacen muy entretenida la lectura y que nos dan a nosotros herramientas de comprensión. Bueno, los invito a que recorran, que lean este libro, que hoy desde mi biblioteca les quise mostrar. En lo particular a mí me ha servido muchísimo. Los 3 libros de la filosofía oculta de Cornelius Agrifa.